En el video del día de hoy vamos a hablar sobre la active y passive voice. La voz pasiva se usa menos en el español hablado que en inglés porque es considerada más formal. En español normalmente la voz pasiva es usada en medios escritos como en periódicos y literatura en vez del lenguaje hablado. Se usa la voz pasiva por dos razones principales. La primera es cuando queremos enfocarnos en la persona o cosa que hace una acción, y la segunda es cuando queremos enfocarnos en la acción sin identificar a la persona que lo hace. La voz pasiva consiste en mostrar interés o acentuar el objeto de la acción por encima del sujeto que realiza esa acción. Para tener una mejor idea del uso de la voz pasiva, vamos a compararla con la voz activa. Pablo Neruda escribió muchos poemas, esto sería en voz activa, y para convertirla pasiva, diría muchos poemas fueron escritos por Pablo Neruda. Otro ejemplo de voz activa sería Cortázar escribió ese poema. En voz pasiva, ese poema fue escrito por Cortázar. Otro de voz activa, el ejército destruyó la ciudad en 1943, y para pasarlo a voz pasiva, la ciudad fue destruida por el ejército en 1943. La passive voice es muy fácil de formar, se compone del verb to be más el participio pasado del verbo. Por ejemplo, my car was stolen in 1999, que esto quiere decir mi coche fue robado en 1999. Si te fijas, estamos utilizando el verb to be en pasado, que es was, y el participio pasado del verbo to steal, a stolen. Entonces, como te puedes imaginar, la forma interrogativa y la forma negativa de esta frase en pasivo se construye de la misma manera que en la voz activa. En interrogativo, la estructura es el verb to be más el objeto de la acción más el verbo en participio pasado más el complemento, y quedaría was my car stolen in 1999. Ahora en negativo es el objeto de la acción más el verb to be más not más el verbo en participio pasado más el complemento. Y el ejemplo sería my car was not stolen in 1989. Este ejemplo que hemos tomado está en past simple, que es was stolen, pero también podríamos formar la voz pasiva en todos los otros tiempos verbales, en sus formas interrogativas, negativas y afirmativas. En present simple quedaría my language is spoken in this country. En present continuous, my questions are being answered. In future, this message will be deleted in 24 hours. En present simple, my language is spoken in this country. In present continuous, my questions are being answered. Y en future, this message will be deleted in 24 hours. Muchas veces vas a tener que convertir una frase en voz activa a pasiva y viceversa. Entonces un ejemplo de ambas sería de voz pasiva a voz activa, the kitchen is being swept by Martha. Ahora a voz activa, Martha is sweeping the kitchen. De voz activa sería Henry has stolen my watch, y a voz pasiva, my watch has been stolen by Henry. Si te das cuenta, al cambiar de la voz pasiva a la voz activa en inglés y viceversa, el tiempo verbal es el mismo, pero utilizamos el verb to be más el verbo en participio pasado. Y eso sería